Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Rafael Mendoza, soy el coordinador técnico para la Fundación Lisa Carrillo Cabrera. Colaboro con la fundación desde el año 2012, que fue la primera gala que se hizo en México. De esto han pasado ya 8 años. Y bueno, en esta edición agradezco mucho la posibilidad del festival de abrir este espacio para compartir con ustedes de manera virtual un recorrido detrás del escenario de la producción de Infinita Frida. Eh, Infinita Frida, decidimos hablar de ella porque además hay otros eventos sucediendo en esta edición del festival que tienen que ver con esta obra, con la obra de nuestra Frida Kahlo. Y no es la única obra que Lisa ha traído, pero sí es la obra que se hizo 100% y se realizó en México, con diseños de un equipo de Rusia, con un equipo muy interesante de artistas rusos. Al frente de todos ellos, nuestro amigo Yuri Smailakov, que nos incorporaron viéndonos los planos para poder configurar nosotros de manera local el equipo de realización y el equipo de producción. Espero que disfruten muchísimo de este recorrido, como nosotros lo hicimos. Espero que encuentren cosas interesantes, datos que sean atractivos para ustedes, a cualquier cosa que se dediquen. Y muchísimas gracias por abrirme este espacio. Comencemos. En esta ocasión, regresando a Infinita Frida, yo quiero agradecer antes que nada a mis amigos, por supuesto a la fundación, que ya lo agradecí, a todo el equipo creativo de la obra, especialmente al director de escena, a nuestro amigo Yuri Smailakov, que nos han dado la oportunidad de utilizar este material que vamos a revisar, que les quiero presentar porque al final pues son parte del proceso creativo y les voy a develar muchísimos detalles técnicos y específicos de cómo es que se hizo Infinita Frida en México y después cómo la empacamos para viajar con ella a Europa y llegar finalmente a San Petersburgo, Rusia, en el año 2015. La obra se estrenó en julio del 2013 en el Centro Cultural Mexiquense, en la sala de conciertos Elisa Carrillo Cabrera. Es una sala muy bien hecha, muy bien configurada, con un gran equipamiento en cuanto a recursos materiales, pero también con un extraordinario equipo de producción y equipo técnico que nos han apoyado a lo largo de estos 8 años. El Centro Cultural Mexiquense, este es el exterior y ese es a propósito una fila que normalmente se hace a la mitad del día cuando la gala está por presentarse. La gente se forma muy temprano para ver en lo que nosotros seguimos trabajando con los artistas y preparando la gala en el interior. Como pueden ver, es un edificio que tiene una arquitectura muy bonita, muy interesante, muy funcional. Este es el interior de la sala. Es una sala para aproximadamente 1,200 espectadores de cualquier posición en la que ustedes se sienten, pueden ver perfectamente cualquier parte del escenario. Es un escenario de tipo italiano porque tiene un solo frente, es decir, yo les estoy hablando como si estuviera de frente hacia el público en el escenario. Cuenta además con una fosa de orquesta que para
este proyecto de Infinita Frida era muy, muy importante contar con ella porque para su creación había este trazo de tener una obra de gran formato y teníamos música en vivo, música de un compositor ruso, y estaba interpretada por la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de México, que ahí les voy a ir platicando cómo vamos revisando el proceso creativo y el proceso de montaje técnico de la obra. Este es el boceto, los primeros bocetos que tuvimos del espacio de Infinita Frida, de un amigo nuestro que se llama Elisei Yepelev. Él está radicado en San Petersburgo, es un escenógrafo muy joven, muy talentoso y que se hizo cargo de la composición de los espacios para Infinita Frida, y esta es la vista general de los bocetos, que lo más interesante de esto siempre es que estos bocetos se vuelvan en algún punto una realidad y que los veamos, que tengan vida propia. Pero ya de entrada, en esta primera mirada, son espacios que son muy atractivos porque, como podemos ver un poco, un escenario vacío que se va configurando por unos elementos que hacen las veces de pantallas de proyección y que van configurando y que de forma narrativa se van incorporando a la obra y aportando los espacios para la danza. En esta siguiente imagen, lo que hago es tomé algunas escenas. Este es un planteamiento en la vista superior del escenario. Nosotros en el teatro le llamamos, es la planta escénica del teatro, y me voy a acercar un poco para explicarles cada uno de estos cuadros que aparentemente no tienen ningún sentido. Para la gente que se dedica a la producción o que es técnico de teatro entenderá perfectamente de qué estamos hablando. Había que ir generando esta información porque había que ensayarlo, obviamente, para, en conjunto con los bailarines, ir paso a paso en la creación hasta el estreno de la obra en el teatro el día 13 de julio del 2000, perdónenme, no es el 13 de julio, es en julio, los primeros días de julio del 2013. Pues voy a hacerme un acercamiento. Esta es la planta general, les voy a explicar ahorita un poquitito. La línea oscura en la que yo estoy colocando el mouse es el proscenio. Este proscenio tiene aproximadamente una distancia de 14 metros. Es un teatro, la verdad que de unas dimensiones bastante óptimas para presentar obras en estos formatos de gran formato. Incluso en este teatro han presentado ópera. Y las líneas verdes que ustedes ven aquí son los objetos que veíamos de pie en la imagen anterior, es decir, son las piernas negras del teatro. No las quitamos porque evidentemente teníamos que cubrir los huecos que quedaban de manera clara para el público y queríamos tapar cosas que estaban sucediendo en los desahogos, ¿no? El desahogo izquierdo, el desahogo derecho y el desahogo posterior. Entonces había 4 planos, como ustedes pueden ver en estos 4 planos de líneas, que hacían esta especie de fuga, y que más adelante en la siguiente imagen van a ver que nosotros construimos unos rieles para poderlas mover y entonces ir configurando estos espacios que sucedían de manera muy coordinada y precisa con las composiciones de video
que el video, no lo he mencionado, pero el video fue gestionado por la Fundación para utilizar imágenes de pinturas muy importantes de Frida Kahlo, ¿no? En la siguiente imagen podemos ver que el plano número 4, en este caso el panel número 4, cierra para tener ese fondo y recibir una imagen que me voy a regresar a la imagen anterior, que es exactamente esto, ¿no? Entonces, hasta aquí todavía estamos hablando solamente de lo que el director de escena, que es el coreógrafo Yuri Elisei, estaban pensando a nivel de espacios y de estética de la obra, por supuesto. En esta imagen, si ustedes lo ven, lo que el escenógrafo nos compartía es que quería que el acabado de estas piernas y de estos trastos o pantallas que se movían y se configuraban tuviese una textura como de yute, como estos costales que se utilizaban en México en alguna etapa de ese México antiguo. Y sobre estos elementos venían estas proyecciones que ustedes van a ver y que más adelante les voy a explicar cómo es que estaban posicionados para ir haciendo esta interacción con estos elementos gráficos. Entonces regreso nuevamente a la siguiente imagen, que es esta parte que le llamamos nuestro guión de movimientos, porque la secuencia, ahorita no tiene una secuencia, porque yo tomé de mis archivos de manera random, decidí elegir estas imágenes, pero nos dan la posibilidad de ver estos cambios de escenografía. Si comparamos estos dos espacios, podemos ver que en la parte de la izquierda está cerrado el panel o el riel número 4, configurando el espacio que ya les mostré, pero en el segundo plano, en la siguiente imagen, cerraba el siguiente panel, riel o trasto o elemento para configurar todavía un espacio mucho más acotado en el proscenio y entonces generar estas entradas y estas salidas y todo este movimiento que Yuri había pensado para la obra. En este punto había algo que me llamó mucho la atención y que no lo olvidé. Y justo ahora que les trazaba con el mouse estos giros, Yuri siempre pensó como parte de la creación en el número 8, que es este número del infinito en algunas culturas, ¿no? Yo voy a dibujarlo en este sentido, de tal suerte que el resto de la creación hacía o respetaba o se apegaba de alguna manera a esto que estaba propuesto. ¿Por qué se los platico? Y aquí recordando ese dato curioso del proceso creativo, pues resulta que si ustedes ven, pues son 8 elementos los que hay como paneles, ¿no? Y más adelante, cuando empecemos a ver el color y demás cosas, se darán cuenta que el 8 se repite constantemente en esta propuesta poética de Yuri, de Infinita Frida, con la obra, por supuesto, de Frida Kahlo. Aquí en el siguiente recuadro sigo trabajando y anotando algunas cosas con la ubicación de los paneles que tal vez no tienen mucho sentido ahora mismo, pero les voy a mostrar el fragmento de un video para que nos quede un poco claro
la configuración de estos paneles y con los bailarines un poco interactuando en vivo. Ok, entonces vamos a ver un pequeño fragmento y a ver, podemos comenzar con esto. Veamos esto. Son los paneles que les estaba platicando. Los trastos tienen esta característica o esta textura de yute. Está generada por el video. Si ustedes se dan cuenta, ahí hay una, ahorita les voy a explicar cómo es que estaba configurado y ubicado en los ángulos de los videoproyectores para poder lograr cubrir el espacio. En la parte de abajo del video está la orquesta, que es la participación de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Aquí está el movimiento, este traste que les estaba platicando en las otras imágenes, la interacción del video y el recogimiento de la luz para darle presencia a la imagen del video. Muy bien. Voy a regresar nuevamente al tema de los planos. Como pudimos ver hace unos instantes en el video que les acabo de compartir, tiene más sentido cuando vemos esta parte superior de las plantas escenográficas en nuestro guión, con la interacción en vivo del video. Vamos ahora al siguiente, en el siguiente plano. Hay una distribución general de parte del escenógrafo prácticamente del resto de los elementos que van a participar. Esta paleta multicolor que Elisei diseñó, es un linoleum que se imprimió para el segundo acto de la obra. A propósito, con esta configuración, es un linoleum obviamente que debía tener las características necesarias para que los bailarines pudieran ejecutar sin lastimarse, primero que nada, sin resbalarse y bailar lo más cómodo posible, pero además el marcar esta referencia otra vez bastante poética de la paleta del pintor, como lo era Frida Kahlo y Diego Rivera. Nuevamente las líneas verdes que pueden ver en el espacio corresponden a las pantallas de proyección que se movían e interactuaban, aunque en el segundo acto estaban fijas, es decir, adquirieron esta posición. Los puntos rojos que ven más atrás corresponden a unos elementos que se diseñaron de manera muy interesante porque eran unas catapultas que cruzaban el escenario lanzando unas telas y que hacía las veces de los brochazos sobre el espacio escénico, sobre el ciclorama, con 8 colores. Si pueden ver nuevamente lo que les comentaba hace unos minutos, en este plano podemos ver 4 puntos rojos por lado. Había
8 telas y se repite nuevamente este 8 infinito. No les he mencionado, por cierto, que eran 8 bailarines y en este espacio que seguía siendo el diseño, porque nosotros realizamos todos estos elementos que nos fueron enviados de Rusia, nosotros los produjimos en México. Todo se hizo en México con manos mexicanas, con materiales mexicanos, y estos mismos materiales que se hicieron aquí fueron los que se enviaron para las funciones que se tuvieron en Rusia. Eso es la verdad, que estaba rodeado de un equipo de gente muy importante. En las obras de gran formato siempre necesitas o siempre he necesitado de tener al lado a colaboradores profesionales y serios. Colaboradores, en este caso, y quiero mencionarla, me acompañó en la producción Vania Sauer, una chica que ha hecho muchísima producción y que me ayudó muchísimo en el proceso, además de todo el equipo de realizadores para resolver la mecánica que nos estaban mandando de Rusia, porque regresando al tema de estas catapultas, hoy en día tenemos muchísimas tecnologías para poder utilizar sistemas electromecánicos. En este caso, el diseñador decidió ir a la tradición del teatro antiguo italiano y generar estos elementos que se movían de manera mecánica, proyectados básicamente por un cálculo de contrapesos y arrastrados por juegos de poleas. Era una cosa muy interesante que en las siguientes páginas vamos a ver y que les voy a explicar cómo es que funcionaban. Entonces, esta es la vista general del segundo acto de Infinita Frida. Es una fotografía muy interesante. Yo creo que ya hemos visto, es el primer acto. Si observamos el piso, es un piso negro. Esa era la propuesta. No había muchos elementos en el piso aún. Y si vemos a los ejecutantes, no hay nada de color. Todo está planteado prácticamente en unos colores ocres, hay muy poco vestuario sobre ellos, excepto Frida y Frida niña que está por ahí bailando. Les voy a compartir un fragmento más de otro video, que además en este video vemos del primer acto, es un fragmento del video del primer acto. Vemos cómo está Elisa, obviamente, Elisa que interpreta el papel de Frida, y tiene este otro personaje en la primera parte de la obra que está interactuando todo el tiempo con ella, pero técnicamente lo que les quiero platicar, que esa es mi área, el video tiene muchísima relevancia en los costados y en este fragmento de video lo van a poder verificar porque hay una imagen que está escurriendo en los costados y que ahora ¿sí ven? Hay objetos que se están desvelando pintando sus paneles. Con mucha claridad el video. La luz tenía una relevancia importantísima y una dificultad tremenda. También les voy a platicar. La luz debería de no tocar en ninguna posición los paneles, porque si la luz interfería con la imagen, pues siempre
la iba a deslavar y no era conveniente para el propósito de la escenografía y del escenógrafo, ¿no? En esta siguiente imagen, aquí quiero darle crédito a un gran amigo, nuevamente de Rusia. El diseño de iluminación era de Sergei Shevchenko, un amigo que conocí obviamente por Elisa, por Misha. Es un iluminador que trabaja directamente para el Teatro Bolshoi y bueno, pues había tanto por ver y por aprender y por compartir, y además con Sergei con ese espíritu siempre de compartir con nosotros su trabajo, su talento, su conocimiento, y fue una experiencia maravillosa. En este plano hay datos muy interesantes porque en la parte de atrás tenemos montados dos grandes proyectores para cubrir la proyección de back de la obra, y tenemos dos proyectores en las salas que cruzados hacían la cobertura prácticamente total de los paneles laterales. Así es como sucedía el video. Este es un plano de iluminación que generó Sergei. Había muchísima luz lateral. Ahora en otro plano se los voy a explicar, porque cuando los paneles se movían, voy a regresar, voy a hacer un regreso rapidísimo a los planos, a este por ejemplo. Cuando los paneles se reubicaban, pues la distancia que había en el recorte del primer aparato no podía tocar el panel, de tal suerte que lo más que había en cuestión de iluminación en esta propuesta pues eran luces laterales que estaban cortados en función prácticamente de la posición a la que iban ubicándose estas pantallas para no tocarlas y para no deslavar el video. Voy a regresar nuevamente a donde estábamos, a la parte de los proyectores. Sean proyectores muy grandes, sean proyectores de 18.000 lumens aproximadamente, además con unos servidores de media y unos operadores increíbles, porque había que estar ajustando imágenes y había que estarlas mapeando o editando en los paneles, en las pantallas. Es decir, ya mucho hemos escuchado del término video mapping, y Infinita Frida requirió de esta técnica del video para poder ir editando según se movieran los paneles y ubicando las imágenes donde se necesitaran, pero sin perder calidad, y entonces de manera coordinada con la iluminación, a tiempo con los movimientos de tramoya, y esto nos requirió prácticamente un par de semanas para poder llegar a tener esto de la manera más limpia y precisa posible, ¿no? Esta imagen ya la vimos, ya les expliqué que esta corresponde al segundo acto, esta planta escenográfica. Los puntos rojos son estas catapultas que hacen este trazo sobre el ciclorama a diferentes alturas. Aquí en esta imagen podemos ver, obviamente que es una imagen que tiene bastante calidad, porque alcanzamos a ver sobre la piel de Elisa y sobre la piel de la niña el cruce. Estas sombras no son de la iluminación. Bueno, aquí tiene ella un seguidor y Elisa tiene uno de este lado, pero en algunos momentos atravesaba su sombra para pegar sobre los paneles. Y el gran ejercicio lumínico es que
había que recortar la luz para no manchar los paneles, pero esta repetición de iluminación de diferentes niveles de manera lateral nos permitían poder ver el cuerpo de los bailarines, porque el ángulo lateral es uno de los ángulos, si no es que el más importante para perfilar los cuerpos cuando estamos hablando de la técnica de iluminar danza. Este plano es un plano genérico que entregamos para los técnicos. Aquí hay una regleta en la parte baja que habla un poco de la embocadura del teatro, las dimensiones del teatro, cómo voy ubicando cada simbolito de estos corresponden a una lámpara con una óptica muy específica. Acá le especifico más arriba para que el técnico sepa de qué figurita estamos hablando, cuál es su correspondencia, pero yo la coloqué en este plano porque lo que les quería platicar es que estos arbolitos, como mucha gente los conoce, los árboles, las luces laterales o los booms, son las luces que vienen de los costados, que hace un rato les mostraba en la foto anterior, en esta. Cómo es que entraban en este sentido, por aquí. Y aquí Elisa tiene uno para que le podamos ver la carita, y la niña tiene del otro costado también una luz lateral para perfilar sus cuerpos. En este sentido, yo lo que les quería ver es que, o mostrar, perdón, es que si lo vemos de manera lateral, estas son las alturas aproximadas de los equipos. Pero si esto lo vemos de manera frontal, lo que hice fue repetir 2 o 3 aparatos, lo que me permitiera colocar cada posición equipo para poder hacer estos cortes súper precisos y especiales para que pudieran trabajar durante toda la obra. Aquí hay una imagen que nos hace referencia nuevamente al tema de la luz lateral. Tiene, si vemos la temperatura de color, pues tiene otra calidad de color que la imagen anterior. Aquí tiene otra temperatura de color, está como hacia los azules, está más nocturna. Y en esta imagen podemos ver la piel de las bailarinas con otra calidad. Y esta imagen además es muy ilustrativa porque viniendo al lado podemos ver que lo que está haciendo el mapping o el reposicionamiento de las imágenes es rescatar de manera muy nítida los cuadros o las pinturas de Frida Kahlo. Yo lo agregué, esta imagen, porque este es el concepto a través de Licey. Este es parte del proceso creativo. Yo creo que cuando en un proceso creativo los escenógrafos, los diseñadores de vestuario entregan sus bocetos, pues la imagen te cautiva, la imagen te enamora, y yo creo que esta imagen es como la integración absoluta del concepto estético de la obra. Como podemos ver, el piso está representado en esta imagen que él utilizó varias técnicas para generar. La verdad es un trabajo bastante bello. El fondo con esta proyección diluida y estos trazos de las telas que iban a suceder y que más adelante vamos a analizar son estos trazos que se hacen en esta bella metáfora de los pincelazos que Frida trazaba sobre el espacio escénico. Esta es aún más nítida. Quiero regresar para comentarles nuevamente que para el segundo acto, en una de las funciones, tuvimos a los músicos en escenario, como los ven colocados en esta maqueta digital, y sí, nos tomamos un poquito de tiempo, otra vez son 8 músicos y otra vez se hace esa referencia al número 8.
al número del infinito, ¿no? Estas son parte del proceso que generamos para los técnicos, para los realizadores en México, para que entendieran cuáles eran las trayectorias y desde dónde iban a salir estos brochazos y a qué altura para ir sumando esto que se iba a ir configurando. Si ustedes ven en la imagen 1, hay una flechita, entonces la dirección y el jalón venía hacia ese sentido. En la imagen 4, que tiene esa misma dirección, aunque al lado izquierdo del escenario. En la imagen 5, parece, no hay una flecha dibujada, pero la imagen 5 en realidad viajaba del piso y subía hacia la parte alta, y entonces terminaba configurando la imagen 7, y la imagen 8 era para el final de la obra, era parte del final. Esta es la mecánica de la que honestamente le dedicamos mucho tiempo. Fue muy difícil, pero lo disfruté muchísimo. Fue un reto muy, muy interesante porque había muchos mecanismos y había un tema de física importante para poderlo lograr. Lo voy a explicar. El tubo grueso es la vara del teatro. Este cuadro de nuestra derecha es un receptáculo hecho con una bolsa, que era el lugar donde se guardaban las telas que se iban a proyectar, que se iban a catapultar. En la siguiente imagen, que está más elaborada, del lado izquierdo, pues pueden ver de manera general el peso que estaba al otro lado del escenario y que se soltaba para poder arrastrar, para poder jalar el elemento. La bolsa debía de tener varias alturas, obviamente, porque pues era muy interesante de repente que las telas salieran de la mitad del escenario y subieran o bajaran. Entonces, pues los trazos siempre terminaban estando muy bonitos. Esta imagen la coloqué porque nos acerca muchísimo al diseño del piso que estaba impreso y que, como les comentaba al principio de esta charla, debía tener las características propias para poder soportar el trabajo de las puntas de ballet, que la gente que se dedica a esto sabe que una superficie es prácticamente una de las partes más importantes del piso para poder ejecutar de manera correcta su trabajo. Esta imagen ya está generada. Esta imagen es de la función que dimos en San Petersburgo, en Rusia. Y ahorita les voy a platicar otra vez. Aquí más claramente se ve el tema de los 8 bailarines. Esta imagen es con otro ángulo solamente. Y esta imagen que me prestó nuestro amigo Yuri hace con el programa de mano en este frente tan hermoso del Teatro Alexandrinsky en San Petersburgo. Este es un teatro, ya les mencionaba al principio, que era un teatro que se había construido, ahora les digo, se construyó en 1756. Nosotros en el 2015, que fuimos con Infinita Frida, estaba cumpliendo alrededor de 260 años.
Obviamente tiene una mecánica escénica renovada. La esencia del teatro está guardada, por supuesto, en su totalidad, pero es un teatro sumamente moderno y equipado técnicamente hablando. Este es el frente del teatro y este es el interior. Es un teatro en forma de herradura, bellísimo. Ha sido un privilegio pisar ese espacio por la historia, por el viaje, por el momento. Una de las experiencias, yo les puedo decir, que más importantes de mi vida. Haber llegado ahí y poder compartir con los técnicos de Rusia el montaje que habíamos logrado producir en México. En esta imagen, la verdad es que lo que les quiero platicar es un poco cómo hacemos un inventario para poder viajar la obra a cualquier latitud. Hacemos un inventario que más adelante tenemos que presentar. De manera genérica anotamos en una lista qué tiene cada caja, porque además más adelante nos es más sencillo poder ir a buscar exactamente la utilería. Esta caja que vemos aquí es caja de utilería. Sus dimensiones, su peso aproximado y además su valor aproximado, que son requerimientos para la exportación de cualquier set o obra que viaja de manera temporal a otro país. Esta es otra caja con los sistemas de catapultas que ya les platicaban, en cajas muy pesadas, hay mucho acero, hay muchos cables de acero para poder hacer los sistemas. Y esta es una vista general. Bueno, aquí está el piso de linoleum enrollado y esta es una vista extendida de cómo estaba despiezado y cómo se tenía que armar. Yo tuve la fortuna de poder ser invitado para hacer el remontaje porque había estado a cargo de la producción y además había esa complejidad. En términos generales, como hemos visto a través de estos minutos, la obra es pues una obra que en apariencia es muy simple. Sin embargo, lo que les tengo que comentar es que esta obra tenía muchos retos técnicos porque era una obra con música en vivo. Lo que implicaba es que teatros con buena acústica no necesitan ser amplificados porque la sala escucha perfectamente, pero no así los bailarines, porque había que monitorearlos, porque el sonido les tenía que llegar, porque los bailarines tienen muchos cues y muchas entradas o salidas a partir de notas muy específicas, como sucede en cualquier otro ballet, de cualquier otro formato. La escenografía, de la que ya hemos hablado muchísimo, era otro elemento. Yo creo que lo más complejo era precisamente poder ajustar los rieles, que eran muy altos y que había que hacerlos lo más planos y de trazo preciso para que cerraran y abrieran de manera muy suave y ligera. Y el elemento de las catapultas que tenía toda esta tecnología tan antigua, pero tan funcional y tan bella, que es esta parte tan tradicional del teatro, ¿no? Se requirieron elementos electromecánicos, prácticamente era un gatillo que desprendía un contrapeso en el otro lado y entonces había una reducción de la velocidad por las poleas, pero al mismo tiempo las poleas podían cambiar la dirección hacia abajo, hacia arriba o entrar por el centro y después girar. Y bueno, pues ese trabajo me dio la posibilidad de acompañar a la producción a este bello teatro, a esta bella ciudad. Fue
un reto llegar a Rusia. Obviamente había un gran equipo de producción en Rusia, con nuestra productora local, con Verónica Rebus, con Víctor, obviamente con el propio Yuri, que estaba en la dirección, y llegó, ahí vivía Yepelev, que es el escenógrafo, y llegó a iluminar Sergei, pero teníamos un día para lograrlo. Es decir, el teatro, por la importancia que tiene, era un teatro muy ocupado y teníamos un día para lograr que Infinita Frida, nosotros entramos a montar por la noche del día 4 a las 22 horas del 4 de julio del 2015 y los bailarines entraron el día 5 al mediodía, es decir, o sea, teníamos menos de 12 horas probablemente para lograr estar en condiciones de recibir el ensayo, porque el 5 se estrenó. O sea, también fue un reto para ellos porque había que hacer la función el día 5 y repetir la función para el día 6. Gracias a Dios fue un éxito impresionante en este teatro bellísimo. La fila era impresionante también, pero lo que más me impresionó fue el final, el aplauso del público una vez que la obra concluyó. Estos siguen siendo estos recuadros, la lista de carga con la descripción de la caja y lo que había en cada una de ellas. Una imagen más. Acá atrás no hay una imagen tan buena, desafortunadamente, porque por obvias razones siempre se está privilegiando tener la imagen de frente y lo más cercano a los bailarines, sino así del concepto general de la producción. Pero si por ahí, no sé si está aún en YouTube la obra completa, podrán ver estos trazos de la tela y de las catapultas que tanto les he mencionado y que me fascinaron. Esta es otra imagen muy linda de la iluminación. Y bueno, pues esta vez al fondo se alcanzan a ver un poco las telas. Estas es el momento donde todo el mundo está aliviado una vez que está a punto de caer el telón y que los artistas están felices y que todo el mundo está feliz y a punto de festejar. Es un momento en el que toda esa tensión que se comparte con los que están en el escenario también se relaja. Es un momento muy, muy, muy inolvidable prácticamente. Yo con esta última imagen cierro mi participación. Agradezco nuevamente a la Fundación, a todo el equipo creativo de Infinita Frida. Espero que muy pronto, una vez que pase esta situación, nos volvamos a encontrar en el teatro, a ti, espectador, esperando entrar a la sala, a mis colegas en la parte creativa y que pronto esta caja negra, esta caja hermosa que es el teatro, nos vuelva a recibir y que podamos regresar al teatro y volverlo vivo nuevamente. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.